esta verdad cuando la Biblia dice, por ejemplo, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y mucha gente piensa en Cristo en términos tan lejanos, piensa en Dios en términos tan metafísicos y tan, entre comillas, espirituales, que lo ven tan distante y no saben que son hijos de Dios, cristianos, y son el cuerpo de Cristo. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Los que dicen amén ya están persuadidos de eso. Para los que no dicen amén todavía, yo les digo, esta es la verdad, la palabra de Dios dice así, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dirás, ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, pues, como Él, así somos. Hoy estamos cumpliendo el mismo propósito de Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Menos el sacrificio sustitutorio, que fue el único capaz de cumplirlo porque Él tenía las condiciones y todo lo necesario para llevar a cabo ese sacrificio. Menos eso, todo el propósito de Cristo mientras Él estuvo aquí en la tierra lo seguimos teniendo como su cuerpo. Vamos a seguir predicando, Él predicó el reino de Dios. Vamos a seguir ministrando a las necesidades de este mundo. Vamos a seguir siendo perfeccionados por el Señor para crecer a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, iglesia del Señor, no te olvides. Hijos de Dios, hijas de Dios, no se olviden, como Él es, somos nosotros, así también en este mundo. No tienen que sorprendernos estas tremendas verdades de la palabra de Dios. Y Jesús dijo también algo como que el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, Él las hará también porque yo voy al Padre. Y esto también para algunos es una voltereta para atrás, pero es la verdad también. Las mismas obras que Él hizo las haremos también. Ella está a la diestra del Padre. Otra vez somos el cuerpo de Cristo y estamos aquí para hacer las mismas obras. En un sentido externo quizás podemos vernos como gente común y corriente, pero por lo que hay dentro de nosotros y por lo que somos espiritualmente, somos totalmente distintos. Somos del reino de Dios, hijos de Dios, nuevas criaturas, reyes y sacerdotes. Esto la gente no lo ve, pero Dios ha hecho eso de nosotros. Nosotros lo sabemos, lo creemos y nos movemos y funcionamos conforme a eso. Tiene que ser así porque esa es nuestra realidad espiritual. Si estás en Cristo tienes que moverte en estas verdades y en estos principios que la palabra de Dios revela. Amén. Ya no decir solamente y conformarse con aquel dicho que dice, ay, somos humanos. ¿Cuántos han dicho alguna vez esto? Pero es que somos humanos. Mejor decir, somos cristianos. Somos cristianos, tenemos realidades espirituales nuevas. Sí, no dejamos de ser humanos, tenemos carne y hueso, pero ¿cuál va a ser nuestro énfasis? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en el diario vivir? No es que somos solamente humanos, somos creyentes, cristianos, hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús, con verdades espirituales tan maravillosas, tan poderosas para tener una vida sobrenatural. Amén. ¿Les emociona esto? Si no se emocionan porque ya están enterrados, ¿ah? Bueno, estamos agradecidos a Dios, gracias por estar aquí y vamos a continuar disfrutando de esta palabra tan preciosa que Dios está trayendo, que se refiere y hace alusión precisamente a la palabra del Señor. Les decía en el primer culto que ya había pensado cerrar las enseñanzas ya, pero siguiendo la guía del Espíritu Santo necesitamos permanecer un poquito más en esto porque es muy importante para la iglesia, para el creyente, el relacionarnos bien con la palabra de Dios. Y en esta última parte vamos a ir viendo la súper importancia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier palabra, realmente es muy importante. La palabra del Señor es súper importante. Es grandemente, si quiere llamarlo así, importante. Entonces vamos a enfatizar eso, la gran importancia que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Vamos a hablar en un grado, les dije, superlativo. Como que la palabra de Dios es lo máximo que hay, lo más grande, lo mayor para nuestra vida. ¿Ok? Así tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es lo que el pastor dice. Es palabra de Dios que es ministrada, que es predicada. Y tenemos que darle el lugar que le corresponde. Es muy importante, súper importante
tiene gran importancia, hay una mega importancia, llamémosle así, que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. En primera instancia por la utilidad trascendente que tiene y en segunda instancia por el propósito permanente que tiene para nuestra vida. Cuando yo hablo de la utilidad trascendente, esto se relaciona con el beneficio eterno que ella nos da en cuanto a la vida de Dios. Porque la vida de Dios no puede ser una realidad para nosotros. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo, si la palabra de Dios no hubiera sido ministrada y si por la palabra de Dios no hubiéramos nacido de nuevo. Porque la Biblia dice claramente esto, que hemos nacido no por algo corruptible, sino por la incorruptible palabra de Dios. Y somos hijos de Dios nacidos de nuevo gracias a que la palabra de Dios llegó un día a nosotros predicada a través del evangelio de la gracia del Señor. Y por la palabra de Dios nacimos de nuevo. El Espíritu Santo tuvo un lugar ahí, el Espíritu Santo operó también ahí, pero el medio específico fue la palabra que el mismo Espíritu inspiró para poder nosotros creer y para invocar a Jesucristo y tener la salvación y la vida eterna, nacer de nuevo. Entonces, la utilidad trascendente se relaciona con eso, con el hecho de que hoy tenemos la vida de Dios gracias a la palabra del Señor. Que sin la palabra de Dios, hermanos, no hubiera absolutamente nada de esto para nuestra vida. No hay nuevo nacimiento y entonces estaríamos y seguiríamos muertos espiritualmente. ¿Se da cuenta qué tan importante es la palabra de Dios? Muy importante, grandemente importante, porque si no, no hay nuevo nacimiento. El propósito permanente, que es la segunda cosa de lo que les hablé, tiene que ver con el plan y la dirección que ella nos da para nuestra vida aquí en la tierra, porque en las Sagradas Escrituras o en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, hermanos, para conocer a Dios el Padre, a Jesucristo, para movernos en esta tierra, ya no en condiciones solamente naturales, sino sobrenaturales, ya no solamente como habitantes del planeta Tierra como cualquier otro, sino como habitantes de la tierra, pero sí con una ciudadanía celestial y que pertenecemos a otro reino, que es el reino de Dios, y que podemos vivir de una manera distinta, que realmente tenemos que marcar la diferencia. Entonces el propósito permanente tiene que ver con el plan y la dirección que ella nos da para nuestra vida aquí en la tierra, pero hasta que lleguemos a vivir con Dios eternamente. ¿Y en dónde viviremos con Dios eternamente? Bueno, lo más cercano que hemos oído y lo que parece que es el siguiente paso que vamos a dar es estar en el cielo con el Señor. Pero el final de la historia no es que vamos a vivir en el cielo. Bueno, estaremos en el cielo un tiempo, pero el final de la historia son cielos nuevos y tierra nueva. Y en esos cielos y una tierra nueva es donde estaremos eternamente con el Señor. ¿Cuántos creen esto? ¿Saben por qué pueden decir aleluya, amén? Porque está escrito en la palabra de Dios. Porque es la verdad. Y lo que está escrito tan solo tendremos que decir amén. Entonces, sin la palabra de Dios nadie puede saber acerca de estas cosas. Sería imposible alcanzar la meta final. Así es que si te vas dando cuenta, la palabra de Dios no es cualquier cosita, no es cualquier palabra. Es muy importante como medio de utilidad trascendente y como medio de propósito permanente. Es muy importante para tu vida porque a través de ella Dios va trabajando en cada una de las áreas para que se cumpla su propósito contigo. Entonces, es de suma importancia la palabra y tiene una alta preeminencia en tu vida. Así tienes que ponerla a la palabra. Sumamente importante y con alta preeminencia. Lo prioritario, lo de mayor importancia es la palabra de Dios. Por eso vale que cualquier cosa puedas canjear o cambiar, menos la oportunidad de ser ministrado por la palabra de Dios. Puedes cancelar ir a una reunión X, a una distracción X, a una celebración tal, pero no puedes canjear la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Es el tiempo que Dios toma para ministrarte su sabiduría, para alimentarte, para revelarte cosas, para ayudarte. No es que nosotros venimos a ayudarle a Dios, sí, estamos agradecidos, le alabamos y le adoramos como parte de una bendición y de su propósito, pero realmente cuando reunimos
y esto ha sido diseñado por Dios, el que congreguemos, no dejemos de congregarnos y reunimos como iglesia, como familia, es para bendecirnos. Pues la palabra dice que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. No dice que Dios recibe las bendiciones, pero dice que Él envía bendición y vida eterna. Y ahora estamos reunidos en el nombre del Señor. Y ahora estamos congregando como familia de Dios. En este mismo instante hay bendición de Dios y principios de vida eterna que están siendo establecidos, están siendo soltados del corazón de Dios para cada uno de los hijos del Señor aquí presentes, que hemos dispuesto nuestro corazón para venir, oír, recibir, guardar, creer la palabra, aplicarla a nuestra vida y dejar que esa palabra cumpla su propósito en nosotros. Entonces, recuerda que a la palabra de Dios tienes que mirarla así como algo de suma importancia y alta preeminencia, como lo mega importante para tu vida. Si estás relacionado tú con ese término en este tiempo, es un término moderno, mucho se utiliza, ¿no? El término mega, 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 mega por aquí, mega por allá, ya. La palabra de Dios tiene mega importancia. Esta palabrita mega es un prefijo, es un elemento gramatical que se añade a otra palabra para que derive en otra dándole un claro sentido. Un prefijo, por ejemplo, cuando hablamos de anticristiano, anti es el prefijo. Se junta al cristiano y entonces nos da la idea de que es contra Cristo. El prefijo es anti. Mega es así. Mega plaza, mega mercado, mega buy, mega litro, megafonía, y nos da la idea de ese prefijo juntado a otra palabra para que derive en una nueva que nos da la idea, en este caso mega, de grandeza, de suma importancia, de algo súper trascendente para nuestra vida. Entonces, miremos la palabra de Dios así, con alta preeminencia. Hay cosas que por la palabra sabemos que son importantes. A ver, ¿para cuántos de ustedes el amar es importante? ¿Qué me dicen? Sí, es importante. El orar, ¿para cuántos de ustedes es importante? También decimos amén, es cierto. Alabar a Dios como parte de su propósito es importante, será importante, que dice la iglesia. ¿Y qué me dicen de dar a Dios? ¿Será importante esto? ¿Ok? Todo eso que acabamos de declarar y decir amén realmente tiene importancia. Pero hay algo que es mega importante y que es trascendente y que es mayor. ¿Saben por qué? Es la palabra de Dios, porque en esta palabra nosotros encontramos toda esta dirección que Dios nos da para hacer estas cosas que son importantes. Porque si no hubiera palabra no sabríamos absolutamente nada de esto. No sabríamos que hay que orar ni cómo orar, que hay que dar y los beneficios y la gran bendición de dar. No sabríamos que el propósito para el cual Dios nos ha creado, nos ha salvado, que es que podamos alabarle, adorarle, ni sabríamos nada de eso. Sin la palabra de Dios, y ahí radica esa mega importancia de la que estamos hablando, no sabríamos nada que sea la verdad. La gente se seguiría moviendo como en el mundo que no conoce a Dios por sensaciones, por sentimientos, por pensamientos naturales y nada más. Sin palabra de Dios de verdad que no hubiera absolutamente nada. No sabríamos nada ni acerca de Dios. No sabríamos nada acerca de la creación de nosotros mismos, no sabríamos nada acerca del universo y no sabríamos nada acerca del diablo, de Satanás, ni de la salvación y no sabríamos nada de nada. Pero gracias a Dios que por su palabra conocemos al Señor y somos renovados en nuestra mente y nuestros pensamientos van cambiando. Alguna vez yo creía que todas las cosas malas y buenas que pasan en este mundo son por causa de Dios. Y esa era mi idea, porque bueno, cuando no conocemos al Señor pensamos que todo lo que pasa es Diosito, Diosito y Diosito, decimos. Y si la gente se muere en una pandemia, Dios está en el asunto. Y si hay un terremoto, Dios está en el asunto. A todo lo bueno, malo, irregular que pase, la gente le atribuye a Dios. Pero cuando llegamos al cuerpo de Cristo,
y escudriñamos la palabra, entonces nuestra mente va siendo renovada. Por la palabra vamos conociendo a Dios, que si no hubiera palabra nunca lo sabríamos. Yo una vez me choqué con este versículo de Santiago en el capítulo 1 que dice que, hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso borró y cambió y anuló totalmente ese pensamiento antiguo que yo tenía, que era que todo lo bueno y malo viene de Dios. Pero ese versículo y esa palabra estaba siendo revelada para mí y yo la recibí de esa manera, de que, hermano, no se equivoque, toda buena dádiva y todo don, todo regalo perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Entonces las cosas buenas para mí, que soy hijo de Dios, para la iglesia, que somos los hijos de Dios, para el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo que Dios ha formado con todos los creyentes, todas las buenas dádivas vienen de Dios. Y las buenas cosas vienen de Dios. Yo no puedo achacarle hoy, que ya conozco la palabra de Dios, a mi Padre Celestial, a ese bondadoso y buen Padre, las cosas que hace el diablo. A veces, aún en la iglesia, por ignorancia, por desconocimiento, todo se le achaca a Dios todavía. La gente que no ha renovado su mente sigue pensando de que lo bueno, malo y regular sigue viniendo de Dios. Pero por la palabra de Dios, que es muy importante, que tiene una gran trascendencia y que es la verdad, yo sé que las cosas buenas, los regalos buenos, las buenas dádivas vienen de Dios. Por lo tanto, cuando viene una cosa que es mala, viene una enfermedad, una dolencia para mí, yo no la recibo como, ay, que Diosito, gracias porque estás tratando conmigo y me vas perfeccionando y me vas a hacer buena gente. No, yo no recibo eso así. Yo sé que eso no es de Dios, porque no es la voluntad de Dios la enfermedad, porque Dios creó al hombre en perfecto orden y belleza y nunca Él fue promotor de la enfermedad. La enfermedad y la muerte entraron a causa de la desobediencia a este mundo. Así es que Dios no es promotor ni es enviador de enfermedades para sus hijos y para su pueblo. Aunque en el Antiguo Testamento podemos ver juicios de Dios en contra de los que se levantaban contra el Señor, valga la redundancia. Pero con sus hijos, con su iglesia, con su gente, con los creyentes hoy en este nuevo pacto, yo no puedo atribuir ni achacar que Dios me está enviando enfermedades, porque es un acto contradictorio a la obra que Él mismo ha hecho en Jesucristo. En la obra de Cristo dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias fueron puestas sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros ya curados. Y sería contradictorio pensar que Dios hizo una obra perfecta en Cristo en la cruz y ahí Cristo pagó por mis enfermedades y dolencias y que hoy ese mismo Dios que hizo eso esté enviándome una enfermedad. No calza, no cuadra. No hay un engranaje entre estas dos ideas, estos dos actos. Dios me ha librado de toda enfermedad y dolencia. Él me da cosas buenas. ¿Qué es una cosa buena? ¿La enfermedad o la sanidad? Entonces toda cosa buena, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación. Entonces la sanidad es algo bueno de Dios para mi vida. Eso viene del Señor para mí. Pero ¿cómo yo lo aprendo, lo entiendo hoy? Tengo esa certeza, esa convicción por la palabra de Dios, porque está escrito, ¿eh? Esa es la razón por la cual la palabra es de suma importancia. Porque sin ella no sabríamos nada acerca ni de Dios, ni del hombre, ni del propósito del hombre. El hombre ni siquiera va a saber su propia constitución integral. Porque en el mundo tú sabes que el hombre, esto nos enseñaron en el colegio, de que somos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Eso nos enseñaron en la primaria, en la secundaria. No sé si hasta ahora sigue esa enseñanza, pero por lo menos de mi generación sabemos que esa fue la enseñanza respecto a de qué estamos formados, de alma y de cuerpo, o de espíritu y cuerpo, haciendo un sinónimo del alma y del espíritu, mirando como si fueran una misma cosa. Entonces el hombre sin la escritura ni sabe acerca de su propia composición.
Pero llegas a la iglesia, escuchas la palabra de Dios y el Señor nos permite un día una predicación de 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué descubres de repente? Que eres trino también, que eres un espíritu, que tienes un alma y que vives en un cuerpo. Ya no somos, como nos enseñaron en el colegio, alma y espíritu o cuerpo y espíritu. Somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu es el lugar donde hoy el Espíritu Santo habita, desde el día que nacimos de nuevo. Es ese ámbito que estaba muerto y que luego al nacer de nuevo cobró vida. Y es donde el Espíritu está habitando, donde va la palabra de Dios, donde recibida la palabra de Dios después de pasar por nuestros oídos naturales y nuestra mente, aceptar eso va la palabra de Dios al Espíritu. Ahí el Espíritu la implanta para que cuando la necesitemos, el Espíritu mismo la levanta y nos ayuda en las circunstancias que tenemos que enfrentar. Esa es la palabra, está en el Espíritu. Tenemos un alma que vamos a ir cambiándola, renovándola, transformándola por medio de la palabra de Dios, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues la Biblia nos habla del alma que tiene que ser renovada, que tiene que ser convertida. Nuestro espíritu nació de nuevo inmediatamente cuando invocamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, cuando nos predicaron el Evangelio, pero nuestra alma tiene que ser renovada constantemente. Ven que el alma es otra área de nuestro ser integral. El espíritu ya nació de nuevo, al toque el alma necesita esa renovación, esa transformación por medio de la palabra de Dios, cambiando pensamientos. Entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En esa alma se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad volitiva, capacidad de elección. Todo eso se encuentra en el alma, nuestros pensamientos, todo eso es parte del alma. Y todo eso tiene que ser renovado por la palabra. Y también tenemos un cuerpo, eso es lo más facilito, no todos vemos lo que somos externamente. Nuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? El cascarón, dicen muchos, o la casa donde estamos habitando, ya, llámala como quieras llamarlo. Es la parte externa, es lo que se ve. Pero lo que somos, el original, la esencia, es lo espiritual. Dios es espíritu, nosotros sus hijos somos espíritus también. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo para cumplir el plan de Dios mientras estamos aquí en esta tierra. Pero ¿dónde descubrimos eso? En la palabra de Dios. ¿Ves que si no hubiera palabra de Dios nunca nos hubiéramos enterado de este asunto? Es por la palabra de Dios que sabemos acerca de esto. Y así, la palabra del Señor es tan importante que va a ir cubriendo todas las áreas de nuestra vida. Y ahí radica la suma importancia que ella tiene. Porque necesitamos dirección para todas las áreas de nuestra vida. Y gracias a Dios que al Señor no se le escapó ni una. Todas las áreas, todo Dios lo ha suplido en su palabra. Queremos saber de este mundo, cómo se originó, no estamos ahí siendo influenciados por los estudios científicos o por ese asunto de la creación que viene, o diríamos que estamos aquí en el mundo y que el mundo se ha originado de la nada y que el ser humano viene del mono y cosas por el estilo. Nosotros vamos a la palabra de Dios y sabemos la verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya está. Ya está. Dios es el creador. Ahí no hay discusión, ni confusión, ni suposición. Porque Dios dice las cosas tal cual son y así son. El que cree, cree, el que no cree, no cree. Pero es la verdad. Estamos aquí por causa de Dios. Él es nuestro creador, el creador del universo. De verdad que es más fácil creer lo que Dios dice en cuanto a la creación del universo que lo que la teoría darwinista, ¿no?, promueve o profesa. Que la nada hizo una explosión. Bueno, esas son ideas de película. Y que de repente la explosión de la nada trajo a manifestación algo. Qué raro, ¿no? Que la nada sea un ente creador. Y que el hombre por encima viene, como ya dije, del mono, ¿no? Estamos aquí por evolución.
la famosa teoría de la evolución. Pero sin embargo la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también la Biblia dice que él hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya está. Y la Biblia nos enseña que el hombre ha sido hecho como la máxima creación de Dios, la corona de la creación de Dios. Mujeres, no se sientan mal, ustedes son la corona de esa corona. O sea, son más benditas las mujeres. Dios las ha hecho así, gracias a Dios por ellas. Pero ven, somos la corona de la creación. Todo lo sabemos por la palabra de Dios. Y entonces el Señor va haciendo cosas, va informándonos, va revelándonos. Por eso no tenemos que perdernos nunca la oportunidad de recibir, de oír, de estar en un lugar donde se ministra la palabra de Dios. Porque una palabra de Dios llega, te cambia, te informa, te transforma. Ayuda a toda tu vida. Una sola palabra, una frase, una revelación de Dios cambia tu destino. Por eso dije, no hay que canjear el tiempo con la palabra de Dios por nada. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, muy trascendente. Y ese es el lugar que tenemos que siempre darle a la palabra de Dios. Sea quien sea que la exponga, la predique, la enseñe, tenemos que darle ese lugar preeminente en nuestra vida. Dios y su palabra, Él mismo ha dicho que son lo mismo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios recto, bueno y poderoso? La palabra es recta, buena y poderosa. Y aquí decimos que la palabra de Dios es buena. Y la gente dice que es buena la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Esa es la realidad. Entonces no nos desenfoquemos de esta importancia que Dios mismo da a la palabra de Dios. Es muy importante y es el método y es la forma que Dios usa para cumplir sus propósitos en este mundo y en la eternidad. Pero déjenme hablarles ahorita un poquito de que esa palabra, y eso es para tener cuidado en nuestra vida, tiene un adversario que sabe, porque conoce los principios espirituales, porque este adversario, este personaje de quien voy a hablar, habitó un tiempo muy cerca de Dios. Él fue un arcángel creado por Dios con mucha belleza y que operaba y obraba la alabanza y la administración delante del Señor. Entonces él conoce cómo es que operan los principios y cuál es la herramienta que Dios usa para cumplir sus propósitos. Y por eso es que él, sabedor de esto, siempre ataca la palabra de Dios y quiere robar la palabra de Dios. ¿Y cómo es que lo hace? Contradiciendo la palabra, cambiándola, aumentándola, mezclándola, para que la palabra no quede conforme Dios la dijo. Ese adversario se llama el diablo, y si no hubiera palabra de Dios, no supiéramos tampoco acerca de Satanás, ¿verdad? Seguiríamos pensando como la tradición o las ideas del mundo tienen acerca de este ser, que lo ven con sus cachos, su trinche y su rabazo, ¿no? El diablo es así para la gente. Y incluso hay caricaturas que pintan a Satanás con sus cachos, su trinche y su colaza, ¿verdad? Pero él no es así. Ese es uno de los engaños que Satanás ha provocado en la mente de la gente, es que él no existe y ha cambiado la idea de que quién es realmente él. Pero nosotros sabemos quién es él por la palabra de Dios. Y a nosotros no nos va a venir con engaños, porque la palabra de Dios revela quién él es. ¿Y qué sabemos de Satanás como adversario de Dios? Él fue primero un arcángel. Dios lo creó como arcángel. Estaba en su presencia, bellísimo, de lo más hermoso que había de los arcángeles, encargado de la administración de Dios en su presencia, de alabar, de adorar. Dicen que era como el director del coro celestial. Bellísimo, tan bello que se vio a sí mismo y dijo: yo puedo ser como Dios y más que Dios. Y un día fallido él decidió rebelarse contra Dios y lo hizo. Y el Señor no permitió absolutamente nada de esta rebelión. Como dicen los colombianos, de a una. Y como decimos nosotros, en primera. Nomás Dios lo quitó.
sin lugar a arrepentimiento, sin lugar a perdón, sin lugar a nada, porque se había rebelado contra la autoridad de Dios. Y entonces ahí ocurre que este personaje, el lucero de la mañana o llamado Luzbel, Luz Bella, se convierte en Satanás. Él se convierte en Satanás a través de su rebelión en contra de Dios. Porque hay gente, aún en la iglesia, hay gente que dice que, ay, como Dios, que le falló a Dios. Un día Dios estuvo un poco alterado de sus emociones y sentimientos y creó al diablo. Y Dios nunca ha creado al diablo. Dios creó al ángel precioso y hermoso para que le alabe y le adore. Pero este ángel se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios y más que Dios. Se rebeló contra Dios y ese mismo instante se convirtió en el diablo, en el adversario de Dios, en el calumniador, en el enemigo de Dios, en el mentiroso, en el homicida desde el principio del cual hablaba el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto, pastor? Por la palabra de Dios. Todo eso está en la palabra. ¿Se dan cuenta qué tan importante es la palabra de Dios? Que nos trae información correcta, una información verdadera en cuanto a todo, al universo, a Dios, al hombre, al diablo mismo, a los ángeles. Y el diablo, hermanos, desde que se convirtió en el adversario de Dios, desde ese tiempo se quedó como el adversario de Dios. Sigue siendo el adversario de Dios. Ahora, el diablo sabe que no puede y no tiene ninguna oportunidad de ir en contra de Dios directamente. Pero su oportunidad está en ir en contra de los hijos de Dios, que a veces por ignorancia o desconocimiento o por desobediencia no caminan en la palabra. O no creen la palabra, se dejan robar la palabra. Dios les dice y dejan que el diablo robe esa palabra. Y no la pueden asimilar ni la pueden vivir. Él es el adversario de Dios y de los hijos de Dios. Sabemos que contra Dios directamente no puede hacer nada. Contra los hijos de Dios hará lo que los hijos de Dios le permiten. Él no tiene victoria sobre nosotros. La victoria la tenemos nosotros, la iglesia del Señor. Pues Cristo ya lo venció y Él nos ha dado la victoria. Pero el que no sabe esto, o el que sabe y no vive en esa victoria, el que vive por sus sentimientos, el que vive en la carne, entonces no va a prevalecer, sencillamente porque no está viviendo en línea con lo que es y con lo que Dios le ha dado. Entonces, el diablo toma ventaja. Por eso la Biblia dice, no le den lugar al diablo. Quiere decir que algunos le pueden dar lugar. Y también dice la Escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se los devora a todos, pero hay algunos que se los puede devorar. A los que se dejan robar la palabra, a los que no creen la palabra, a los que dicen amén pero viven de otra forma distinta a la palabra de Dios. Entonces Satanás puede tomar ventaja de ellos y robar. Y una de las formas que Satanás como estrategia tiene es cambiar la palabra y contradecirla. Esta es una de sus formas de robarnos la palabra de Dios, contradecir lo que Dios nos dice. Dios dice que nos ama. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos hijos amados de Dios. Somos hijos bendecidos de Dios. Dice la palabra, eso está escrito. Sin embargo, cuando a veces las personas no viven bajo esta realidad espiritual que está revelada por Dios y la creen, entonces como que se sienten que Dios los olvidó, se sienten desamparados, se sienten que no le importan a nadie ni a Dios. Dicen, ay, ¿qué será? Dios se olvidó de mí. Y son hijos de Dios, ahí vienen a la iglesia y han estudiado su ruta de líder, todo. O la iglesia suele pasar que viven por sentimientos. Entonces se sienten solos y dicen que ya Dios, ¿dónde estás, Señor? Ya te olvidaste de mí. Y Dios los sigue amando. Pero ¿qué está haciendo Satanás? Está produciendo en su mente este tipo de pensamiento, que Dios los olvidó y que no le importan a Dios. Esta es la forma como Satanás va en contra de la palabra del Señor. La contradice. Dios dice que te ama
y él dice que Dios no te ama, que se olvidó de ti, que estás solo. Dios dice que estás sano, él te dice te vas a morir, estás enfermo. Mira lo que dice el médico. Ahora, no estamos en contra de la medicina. Hay evidencias naturales en las que la medicina científica natural anda y se mueve. Y hay reportes naturales que los médicos dan de lo que sus ojos ven y de lo que saben naturalmente. Pero la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios es más alta y más poderosa que una palabra natural, porque es palabra de Dios, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque el universo mismo está sustentado por la palabra de su poder. Entonces la palabra de Dios es más poderosa que la palabra de los hombres. Si dicen amén, están de acuerdo con la palabra del Señor. Otra vez lo digo, la palabra de Dios es más poderosa que la palabra de los hombres. El reporte de Dios es más poderoso, más eficaz que el reporte de una persona que estudió medicina. Y no estamos en contra de ello. Y sabemos que hay un ámbito en el que los doctores se mueven. Y son una ayuda, están en la misma línea de Dios para combatir la enfermedad. Pero tienen una palabra natural basada en lo académico y en lo científico y en lo natural. Pero la palabra de Dios es por sobre esa palabra. La palabra de Dios es la más alta, la más fuerte, la más gloriosa, la más poderosa. Es el reporte más sano y que con más criterio tu corazón debe recibir. Lo que Dios dice, lo que está escrito, la palabra del Señor. Sabemos de Dios, sabemos del diablo, sabemos de sus estrategias. Él siempre va a ir en contra de la palabra. En Génesis, para terminar, Dios mandó al hombre que había creado diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Eso está en Génesis 2, 15 al 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Quién habló? Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué mandó Dios? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comieres de él ciertamente morirás. Dios tenía un plan con el hombre. Él quería que el hombre opere voluntariamente y se ponga en armonía con su voluntad. Por eso es que le dio una orden. Porque Dios no hizo un títere, ni un muñeco, ni un robot para programarlo y hacerlo obediente. No. Dios hizo al hombre con libre albedrío y Dios quería, el Padre, que el hombre en su voluntad, en su decisión, le obedeciera. Por eso es que le dio la orden. No porque era malo, no porque quería hacerlo infeliz, sino quería que el hombre utilice su libre albedrío en línea con su voluntad. Y por eso le dijo: come de todo. Miren qué bueno es el Señor. Miles de árboles, miles de frutas, miles de alimentos de los cuales disfrutar. Solamente de uno no comas. Tenía todo y solo uno no comas. Pero ¿qué dijo Satanás? Contradijo la palabra. En el capítulo 3 de Génesis dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Bueno, el Satanás se expresó a través de la serpiente. Y las palabras de Satanás a través de la serpiente fueron: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué había dicho Dios, iglesia? En Génesis 2, en el verso 16, dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué dice Satanás? ¿Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Una contradicción abierta a la palabra de Dios. Por eso digo, Dios dice que te ama y el diablo dice que no, que Dios se olvidó de ti. Dios dice que estás sano por la llaga de Jesús y el diablo dice: no, estás enfermo y te vas a morir de eso. Dios dice que eres bendecido y el diablo dice: pero mira tu billetera, no tienes nada. ¿Ve? Contradice la palabra de Dios. Va contra lo que Dios ha dicho. Y está claro. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto pueden comer. ¿Qué dijo el diablo? Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer entabló esta conversación con el mentiroso del diablo y le permitió que esa conversación
trajera palabras que influenciaran y alteraran ya su mente. Porque Eva, cuando está ahí con Satanás, ella le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y Dios no había dicho eso. Pero por estar hablando con el diablo, esas palabras del diablo le alteraron ya su manera de pensar. Y comenzó a aumentarle Evita a la palabra de Dios. Dios no había dicho ni mencionó este asunto de tocar el fruto o el árbol. Pero ella ya, al entablar una conversación con Satanás, este ser astuto, mentiroso, a través de dardos de fuego a su mente, alteró su manera de pensar, llevándolo a Evita, llevándola a hablar cosas que Dios no había dicho. Iglesia, ha habido un tiempo en que años atrás se enfatizó mucho este asunto de pelear con el diablo, de hacer guerra espiritual, de pasar horas tras horas tras horas hablándole al diablo y peleando con él. Hermanos, no tenemos que pelear con Satanás. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que hablarle al diablo con la autoridad que tenemos y mantenerlo en su lugar de derrota. Yo no me voy a poner a conversar con el diablo. Tengo que informarle al diablo y recordarle que él está derrotado, que la autoridad la tengo yo y no la tiene él, que el poder está en mí y no en él, que ya Cristo lo derrotó, que yo soy el cuerpo de Cristo y que como Cristo es, así soy en este mundo. Y tengo que hacerle saber su lugar de derrota y ponerle límite para que no venga a operar en mi vida. Tengo que obrar en mi autoridad. Eso es lo que tengo que hacer con Satanás. Pero no tengo que ponerme a hablar un montón de cosas. Jesús habló con él en una ocasión, pero no hizo doctrina de esto. No hay muchos pasajes que hablen de lo que hizo Jesús en este sentido. Él echaba fuera demonios, hablaba la palabra, y en una ocasión sí conversó con los demonios, quién eres tú y esto y otro, pero no lo estableció como doctrina, porque no hay evidencias bíblicas que avalen esto, más que una vez que Jesús hizo eso. Y lo que sí está claro en la palabra es que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, que no hay ningún nombre que se nombre en este siglo y en el venidero que tenga más autoridad que el nombre de Jesús. Y ese nombre lleno de autoridad se lo dio a la iglesia. Y con ese nombre nosotros podemos hollar, pisar serpientes y escorpiones espirituales. Podemos hacerle saber su derrota a Satanás y mantenerlo ahí en ese lugar de derrota y no permitir que él venga, nos engañe, nos robe y nos quite la palabra de Dios. Porque él va a mentir, él va a contradecir la palabra. Entonces cuando el diablo venga a robarte, Dios te ha dicho que te ama, que estás sano, y él quiera robar esto a través de otros mensajes, a través de gente que no cree y que te dice: ay, qué pena me das, cuánto has bajado de peso, uy, se te ve mal, hermano, lo siento. Quieren darte ánimo diciendo que estás hasta las patas, ¿no? Pero eso no funciona. Entonces tú puedes decir: yo soy bendecido. Se van a reír, van a decir: uy, la enfermedad le llegó a la cabeza. No importa. Y tú dices: yo estoy sano por la llaga de Jesús. No importa, ellos no tienen que creerlo, tú tienes que creerlo. Y la bendición va a ser para ti. Entonces contradecimos nosotros al diablo y nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es la que tiene que prevalecer en nuestra vida. Porque el diablo siempre va a contradecir. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que comen del fruto ciertamente morirán. ¿Y qué dijo el diablo abiertamente? Así sin vergüenza, porque él es un sinvergüenza, sin ninguna cosa de remordimiento. ¿Qué dijo él? Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3 verso 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho: el día que comen ciertamente morirán. ¿Y qué dijo el diablo? No moriréis. Lamentablemente Eva y mucha gente hoy está siguiendo el camino del engaño de Satanás. Pero ya sabemos que él tiene artimañas, mentiras, maquinaciones. Y Pablo dijo a la iglesia de que no ignoremos las maquinaciones de Satanás.
Y este término maquinaciones significa juegos mentales. Él trabaja en la mente, dardos de fuego del maligno. Tú has oído la palabra de Dios, que Dios te ama y que estás sano y que Dios te ha bendecido, y en tu mente comienzan a surgir pensamientos que no son tuyos. Sencillamente aparecen como que Dios no te ama, como que te vas a morir enfermo. Y a veces hay gente que son emisarios del diablo que vienen ahí a complementar todo eso. Y no te hablan la palabra, te hablan contra la palabra de Dios. Pero tú tienes que seguir la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es sumamente importante, mega importante, tiene gran importancia para tu vida, es súper importante. De ahí nace todo, hermanos. El conocimiento de Dios, del hombre, del universo, del diablo, de los ángeles, del plan de Dios, del matrimonio, de los hijos, de los esposos, esposas. Todo está en la palabra de nuestro Dios. Así es que miremos la palabra y ni siquiera demos crédito a gente que hoy se suele levantar para decir que Dios los ha llamado, que tienen ministerio profético, y con eso tratan de llamar la atención a las personas para hacerles pensar de que ay, qué espirituales, qué místicos son. Y dejan de lado la palabra de Dios para decir que Dios trata con ellos y que se les revela y que les habla directamente, que ya no importa la palabra, pero que ellos reciben así de Dios directito. Eso es mentira, eso es peligroso, eso es engaño. Si Dios trabajara así, Dios hubiera trabajado así, seguiría trabajando así, y esa sería su forma de trabajar con Dios. No hubiera habido necesidad de que la palabra existe y que las escrituras queden ahí marcadas, evidenciadas, que la palabra esté escrita y que viva y permanezca para siempre. Pero hay gente que le encanta, se motiva, se emociona, le gusta esto de misticismo. Y entonces son engañados. Pero ojo, hay que tener cuidado. Hay que seguir a Dios y a su palabra. Hay que mirar a Dios y en la misma medida a su palabra. Si alguien me dice que es profeta, que el Señor se le aparece, que conversa con Dios, que Dios le da mensajes, pero no me usa la palabra de Dios, yo no tengo por qué creerle. Así diga que es el profeta más espiritual de este mundo. A mí tienen que hablarme con la palabra de Dios. Y en este tiempo hay gente así que tiene este espíritu, que están equivocados y arrastran a cierto grupo de personas también al engaño, porque no usan la palabra de Dios. Si yo tengo un llamado de Dios, la herramienta que tengo para cumplir este llamado se llama la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que yo como pastor necesito para que la iglesia pueda ser edificada por Jesucristo y pueda cumplir su propósito. Yo no necesito otra cosa, necesito la palabra de Dios y la asistencia del Espíritu, por supuesto, que es quien ha inspirado la palabra de Dios. Pero ya está, con la palabra de Dios tenemos los años que tenemos como iglesia y seguiremos como iglesia y los hombres pasaremos, y si Cristo no viene la iglesia seguirá, pero en base a la palabra de Dios. No que yo hablaba con los ángeles, que un ángel me visitaba a las 12 de la noche, me daba un mensajito una noche en esta oreja, la otra en esta otra, y entonces eso era tan lindo y era brillante todo, y la gente, ay, qué bonito, cómo le habla Dios al pastor, los ángeles vienen. Eso es mentira. Tengo la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual tengo que seguir y en la cual tengo que moverme. Entonces, amados del Señor, sigamos la palabra de Dios. Sigamos poniéndola en la preeminencia que ella tiene y en el lugar que ella merece. Recordando que esta palabra tiene un valor muy importante que está relacionado con la vida eterna que tenemos y con el plan que debemos cumplir en esta tierra. Y recuerda, no dejes que el diablo robe la palabra. ¿Cómo roba? Contradiciendo, confundiendo, cambiando, añadiendo, quitando. Esa es la forma como Satanás va en contra de la palabra. Pero recuerda que tú tienes la victoria, y si te centras en la palabra de Dios o en lo que está escrito,
vas a tener los resultados que Jesús mismo tuvo. El diablo lo tentó, el diablo quiso robarle, pero él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y a Satanás no le quedó otra que quitarse y dejar tranquilo al Señor Jesucristo. Eso pasará con el cuerpo de Cristo. ¿Están agradecidos a Dios en esta tarde? ¿Han sido ayudados por el Señor? ¿Para cuántos de ustedes la palabra de Dios es preeminente? Es lo más importante. Aleluya. Si lo entendieron, gracias a Dios. Vivan de acuerdo a ello. Padre, te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos el honor y la gloria y estamos agradecidos de tu sabiduría que esta tarde nos asiste. Gracias por ministrarnos estas cosas preciosas, sencillas pero reales de tu palabra, que nos llevan a comprender y a establecernos más en esta preciosa realidad de que tu palabra es esencial, es lo más importante, es súper importante para nosotros, mirarla como lo máximo que tenemos y no canjeamos absolutamente nada con la palabra de Dios. Ella tiene su sitio preeminente, tiene el primer lugar, así como tu Padre Celestial y como nuestro Cristo, que es el verbo, el logos que se hizo carne, la palabra que se encarnó para mostrarse como la expresión de amor máximo que tú tuviste para nosotros. Padre, te agradecemos por refrescar esta verdad espiritual en nuestro corazón para ayudarnos a vivir solamente dependiendo de tus palabras, que son espíritu y que son vida para nosotros. Te agradecemos por el poder de la palabra que sustenta este universo. Te agradecemos por la palabra de Dios, que es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Te agradecemos por la palabra de tu gracia que está operando hoy en nuestra vida.